Hay que ser sinceros, es la noticia más destacada en las últimas semanas. El conflicto en Medio Oriente está ocupando ahora mismo todos los titulares en la prensa, redes sociales, televisión, radio, por ejemplo, prensa escrita. La Biblia contiene profecías claras y contundentes sobre el destino final de las naciones que persiguen a Israel. A lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, Dios deja en claro que va a proteger a su pueblo y que va a juzgar a las naciones que se levanten contra él. Esa promesa no es solo histórica, sino también escatológica, es decir, del tiempo del fin. Podemos decir que Dios es el defensor de Israel. Y Zacarías capítulo 2, verso 8 dice lo siguiente: porque así dice Jehová de los ejércitos, el que os toca, toca a la niña de su ojo. Cualquier nación que dañe a Israel está provocando al mismo Dios. Y esa imagen de la niña de tus ojos muestra una relación de cuidado íntimo. Habrá un juicio sobre las naciones en el día de Jehová. Y el profeta Joel, a través de su libro, capítulo 3, verso 1 y 2, habla de esto. Porque he aquí que en aquellos días reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad. El valle de Josafat simboliza el juicio divino, y Dios juzgará a las naciones por cómo trataron a Israel. Por supuesto que Dios también va a juzgar cómo Israel ha tratado a otras naciones. Ahora mismo la situación es complicada. Hay derramamiento de sangre inocente. El pueblo cada vez está más asustado, hay más temor. Hace unas horitas atrás, Donald Trump impuso un alto el fuego de 12 horas. Y qué curioso, cuando impuso ese alto el fuego, llegaron misiles de Irán a Israel y también, en represalia a esos misiles de Irán a Israel, Israel envió misiles a Irán. Estas cosas Dios las va a juzgar. Como hemos compartido en reflexiones anteriores, la guerra proviene del corazón humano. Es del corazón humano donde salen las guerras. Dios protegerá a Israel en el conflicto final. El profeta Zacarías lo profetiza. Capítulo 12, verso 2 y 3. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. La palabra de Dios no dice que Israel no será atacada, sino que será rodeada por enemigos. Pero Dios mismo peleará por él. Habrá una batalla final contra las naciones. Y la carta de Apocalipsis, en el capítulo 16, verso 14, verso 16, habla de esto. Son espíritus de demonios que van a los reyes de la tierra para reunirlos a la batalla de aquel gran día. Mira lo que dice el versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis capítulo 19, verso 19, dice lo siguiente: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra para guerrear contra el que montaba el caballo, y fueron lanzados vivos al lago de fuego. Cristo mismo regresará para destruir a las naciones y a los líderes que se levanten contra él y contra su pueblo. Llegará un momento en que Israel será restaurado y honrado, pero antes de que eso suceda, Dios permitirá que naciones ataquen, invadan Israel. Vendrán a ti humillados, dice el profeta Isaías, capítulo 60, verso 14. Vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron y se postrarán a la planta de tus pies.
Miqueas capítulo 4, verso 1 en adelante: vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Israel pasará de ser perseguido a ser el centro del reino mesiánico. Desde ahí, desde Jerusalén, Jesucristo reinará en justicia y en paz, que eso es lo que está buscando el mundo. Justicia, paz. Una paz que el hombre no puede dar. Una falsa paz que dará el anticristo. Dios tiene un plan para Israel y ha puesto señales para que la Iglesia esté en alerta. Las naciones que persiguen a Israel no quedarán impunes, pero la misericordia de Dios abierta para todo el pueblo es y será que se arrepienta, que se vuelva a Él. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, dice Romanos capítulo 11, verso 29. Estamos llamados a discernir los tiempos. Israel sigue siendo parte esencial del plan de redención y las promesas de Dios se cumplirán y se están cumpliendo al pie de la letra. Vemos la situación entre Israel e Irán. Como te hemos compartido, como ya sabes, Irán, que en los tiempos bíblicos era Persia. Persia fue el instrumento de Dios para juzgar a Israel, incluso para someterla. Aunque hoy Persia, Irán e Israel están en conflicto, ya la palabra de Dios nos muestra que Dios usó a Persia en el pasado para bendecir, para restaurar a su pueblo, para traer también juicio, para que los judíos se arrepintieran, buscaran a Dios. Isaías capítulo 45, verso 1 dice lo siguiente: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. Dios está utilizando una nación enemiga de Israel y además le está bendiciendo a él, a Ciro, rey de Persia, porque Ciro liberó a los judíos del cautiverio babilónico. Permitió la reconstrucción del templo en Jerusalén. Esto lo puedes leer en el libro de Esdras, capítulo 1, verso 1 en adelante. Persia fue utilizada por Dios como instrumento en la historia de Israel. Dios puede usar incluso a naciones que no lo conocen para cumplir su voluntad. Persia fue parte del plan de restauración de Israel. Hoy en día en Irán estamos viendo como muchos hombres y mujeres se están convirtiendo al Evangelio, se están convirtiendo a Cristo. Y nuestro deber es orar e interceder por ellos, interceder por todo el mundo, orar por la paz. Vemos como la persecución en Irán a los cristianos se está incrementando. En un pasado Dios utilizó a la nación de Persia. Dios puede utilizar ahora a la nación de Irán como instrumento. La Biblia anticipa que Persia tendrá un papel importante en los últimos tiempos. Dice la palabra que Persia, Irán, se alineará con otras naciones contra Israel. Ezequiel capítulo 38, versos 5 y 6. Persia, Cus y Fut con ellos, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma. Este versículo muestra la alianza de naciones contra Israel, lideradas por Gog, de la tierra de Magog. Persia forma parte de esa coalición. Persia hoy en día es Irán. El conflicto actual entre Israel e Irán es parte de una escena profética. Y no solo se trata de política o territorio, es una lucha espiritual. Aunque Persia aparece como parte de una coalición contra Israel, la Biblia no cierra la puerta a la redención de cualquier pueblo. Dios extiende su misericordia a todas las naciones, incluso a naciones que persiguen a Israel.
Isaías capítulo 19, verso 23. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria. Israel será tercero con Egipto y con Asiria, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá. Asiria, Egipto, que en un pasado y en el presente son naciones enemigas de Israel. Aunque digan que Egipto ahora mismo está en paz con Israel, la palabra de Dios así lo profetiza. Este texto menciona a Siria. Es la antigua región que incluye parte del Irán actual. Y el mensaje es claro. Dios anhela redimir y unir a las naciones. No hay enemigo eterno cuando hay arrepentimiento. Y si la nación de Irán se arrepiente, si la nación de Israel se arrepiente, Dios escuchará desde los cielos. La palabra de Dios, como hemos compartido en varias ocasiones, nos pide orar por la paz en Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Pero mira lo que dice también Ezequiel capítulo 33, verso 11. No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Por eso Dios está extendiendo su misericordia. Por eso Dios no ha regresado. Porque se tiene que predicar el Evangelio, tiene que llegar el Evangelio a todo el mundo, a todas las naciones. Y Dios está esperando. Dios no quiere la muerte del impío. Él desea que se vuelva de su camino y que viva. Dios no se complace en la guerra ni en el juicio por sí mismo, sino en el arrepentimiento. Y el papel del cristiano, tu papel y mi papel, es orar por la paz, por Israel, por Irán, por el despertar espiritual de ambas naciones. Irán e Israel representan naciones con historia, con propósito. Hay profecías que hablan de ellas. Hoy se ven como enemigas, pero el plan de Dios trasciende la geopolítica. Él quiere redimir corazones, pueblos, naciones. Tengamos cuidado en caer en discursos de odio. Que estemos del lado de Cristo, no de las ideologías humanas. Que oremos tanto por la paz en Irán como la paz en Israel. La paz en el mundo, la paz con todos. Bienaventurados los pacificadores, dijo Jesús en el monte de las bienaventuranzas. Tú y yo tenemos que anhelar la paz. Y la paz primero hay que buscarla en nuestra casa. ¿De qué me vale que pida a Dios por la paz en el mundo si luego en mi casa no hay paz? ¿De qué me vale pedir la paz entre Irán e Israel si luego en mi matrimonio, con mis familiares, no hay paz, hay guerra? ¿De qué me vale? De nada. De nada nos vale. Como discípulos de Cristo, tenemos que recordar las palabras de Jesús. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo capítulo 5, verso 9. Y este alto el fuego de 12 horas, que le han incumplido Israel e Irán, porque lo han incumplido los dos, vamos a ser sinceros, puede representar un paso hacia la paz. ¿Hasta cuándo? No lo sé. El alto el fuego son 12 horas. No sé qué pasará después. Es un paso hacia la paz, no solo como ausencia de guerra, sino como una reconciliación. Nuestro Dios es soberano en medio del caos. Y esos altibajos del cese al fuego reflejan que la paz dura requiere perseverancia, confianza. Ahora mismo no hay confianza en estas dos naciones. Compasión por los inocentes. Las estadísticas muestran pérdidas de vidas civiles, de sufrimiento, especialmente en Gaza. Aunque hay que tener cuidado con las estadísticas de los fallecidos en Gaza, porque las estadísticas o el conteo viene supuestamente del grupo terrorista Hamás. Y ellos inflan las cifras para que todo el mundo se oponga a Israel y ataque a Israel. Yo no puedo creer a grupos terroristas. Es muy común esta frase verla en las películas que ofrece Hollywood, ¿verdad? Estados Unidos no negocia o no pacta con terroristas.
pues hay medios de comunicación y hay gobiernos que se creen las estadísticas de grupos terroristas. Aquí en España tenemos a Gabriel Rufián, que en el Parlamento dijo y se atrevió a decir, hablando de estadísticas, de los fallecidos que se están produciendo en la Franja de Gaza por parte de los ataques de Israel, creyéndose las cifras que dice el grupo terrorista Hamás. Porque las cifras que aparecen en los medios es porque el grupo Hamás, grupo terrorista, está filtrando a los medios de comunicación. Y yo no me los creo. Por supuesto que hay víctimas. Pero yo no puedo creer a grupos terroristas. Y las estadísticas muestran pérdidas de vidas civiles, sufrimiento. Jesús nos recuerda, estuve enfermo y me visitasteis. Mateo capítulo 25, verso 36. Tú y yo tenemos que consolar. Tú y yo tenemos que restaurar. Hace unas semanas atrás compartíamos sobre el momento en que prenden a Jesús. Viene Judas con ese séquito de fariseos y soldados, con palos y espadas. Y Pedro desenvaina la espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Pedro cortando orejas y Jesús restaurando. Ese es el llamado, restaurar, orar por los inocentes, por los civiles. Tenemos que ser expertos en consolar a los demás. Tenemos que ayunar por el conflicto, apoyar causas humanitarias, ayudar al necesitado. Y se empieza primero en mi entorno, en mi familia, en mi barrio, en la zona donde yo vivo. ¿Cómo vas a empezar en lo grande si no estás dispuesto a ayudar, a consolar, a restaurar en lo cercano? Empieza con las personas que tienes cerca tuyo. Muestra compasión hacia ellos. La tregua temporal no basta. Cristo nos llama a amar incluso a los enemigos. Mateo capítulo 5, verso 44. Que eso es lo que Pedro no entendía. ¿Qué hacía Pedro con una espada? ¿Dónde vas, Pedro? ¿Qué haces con una espada? Entiendo que pueda tener, no sé, un cuchillo para cortar la fruta, el pan, pero Pedro estaba preparado con una espada. Por si acaso. Jesús le da una lección. Basta ya, Pedro. Tengo que pasar por este momento porque es la voluntad del Padre. Jesús nos llama a amar incluso a los enemigos, a perdonar, a buscar el diálogo. En Efesios capítulo 6, verso 12, la palabra nos recuerda que nuestra lucha es espiritual. Y viendo la fragilidad humana, muchas veces recurrimos a las palabras hirientes, a los ataques a los hermanos, a las personas, y no recurrimos, por ejemplo, a la armadura de Dios. Ponernos esa armadura, la verdad, la justicia, la fe, la oración. Dedica tiempo a orar por los inocentes, por los civiles, por los líderes, por los soldados, por los mediadores de la paz. Este alto el fuego durará lo que tenga que durar. Pero ya es tiempo de que oremos a Dios por la paz. Cuidado con la falsa paz que traerá el anticristo, que de esto habla la palabra de Dios. Si tú analizas, la palabra anticristo aparece en las cartas de Juan. Pero esa figura a lo largo de toda la palabra, especialmente en Daniel, la carta de Tesalonicenses, en Apocalipsis, nos habla de este hombre que traerá una falsa paz, una falsa seguridad. Este anticristo se opone a Cristo, es anti, es contra, en lugar de. Se exaltará a sí mismo como Dios. Engañará con señales, con prodigios mentirosos. Gobernará con poder político, religioso, y lo hará por un tiempo limitado. Y posiblemente traerá la paz a Israel con las naciones enemigas. Habrá una falsa paz en los últimos tiempos.
Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. En los tiempos finales habrá una aparente paz mundial. Hasta Israel tendrá paz con el grupo terrorista Hamás, con el Líbano, con los hutíes, con Irán. Lo dice la palabra de Dios. Y esa es una estrategia. Esa aparente paz mundial promovida por el anticristo es parte de su estrategia de engaño. Tendrá poder el anticristo, pero habrá un juicio final. Y lo hemos mencionado. Vendrá Cristo, y Él sí que es el príncipe de paz. Él sí que traerá la paz a todas las naciones. Que no te engañen. Tiempos peligrosos los estamos viviendo, y esa falsa paz mundial que se avecina empezará por Israel seguramente. ¿Preparados para orar? ¿Preparado para orar por Irán, por Israel? ¿Estás preparado para interceder? Es el tiempo. Y después Dios dirá.